¿Y si te dijera que Fortnite es mucho más que un simple juego? Detrás de cada partida, cada skin, cada baile viral, se esconde una historia interdimensional, un conflicto entre realidades, una guerra por el control del mismísimo tejido del universo. Esta no es solo una historia de disparos, es el lore de Fortnite y estás a punto de conocerlo todo. Todo comienza con una energía antigua conocida como el punto cero, un núcleo de poder capaz de crear y destruir realidades. No es una leyenda, es real y está enterrado bajo la mismísima isla donde ocurren todas las batallas. Lo que para nosotros es un campo de juego, es en realidad el epicentro de una guerra secreta. Durante años, los jugadores fuimos parte de un ciclo sin fin. Caer del autobús, recolectar armas, luchar y repetir una y otra vez, pero eso no era casualidad. Estábamos atrapados en un bucle, un experimento, un juego observado desde las sombras. Y aquí es donde entran los 7, una organización formada por viajeros interdimensionales que quieren romper ese ciclo, liberar a la isla del control del bucle. El visitante, la paradigma, el científico, la fundación, cada uno con un rol, cada uno con un secreto, y todos luchando contra un enemigo silencioso, la orden imaginada. La IO, como se le conoce, es una corporación que existe entre realidades, controlan el bucle, manipulan eventos, experimentan con el tiempo y la memoria. Bajo el mando de Geno, su líder casi mitológico, buscan perfeccionar el universo a su manera, borrando lo que no encaja, domando lo imposible. Los eventos en vivo comenzaron a revelar la verdad, grietas en el cielo, objetos del mundo real apareciendo en el mapa, dimensiones colapsando. Todo nos decía lo mismo, esto no era un simple juego, era una simulación sostenida por un poder que apenas entendemos. Entonces, el capítulo 2 terminó de una forma impensable. La isla se volvió literalmente, como si alguien hubiera girado el mundo. Un nuevo terreno apareció, uno lleno de pistas y amenazas nuevas, y de un punto cero cada vez más inestable. El cromo apareció, una sustancia líquida viva que consumía todo a su paso, construcciones, jugadores, mundos enteros, y con él la desaparición de los 7. Uno por uno fueron cayendo, absorbidos, corrompidos o peor, olvidados. El universo comenzó a fracturarse, fragmentos flotando en el vacío, pedazos de historia esparcidos como si fueran recuerdos rotos. En el evento fractura y en el fondo de todo, el punto cero, vibrando, respirando, esperando el próximo conflicto. Tras la reconstrucción de la realidad, en el evento fractura, comenzó el capítulo 4, pero esta vez algo se sentía distinto. El bucle seguía ahí, pero el mapa no solo de nuevo, era una fusión de realidades, fragmentos del pasado, del futuro y de mundos que nunca deberían haber existido. La presencia del punto cero se sentía más débil, pero también más peligrosa. No estaba inactivo, estaba expuesto, y al estar visible comenzó a atraer todo. Universos completos colapsaron sobre la isla, no como cameos, no como guiños, sino como realidades verdaderas que empezaron a formar parte del conflicto. Spider-Man, Doom, Geralt, Eren, incluso personajes de Lego y anime, todos traídos por algo que no entendíamos, y cada uno de ellos parecía tener un propósito, como si el punto cero los hubiera elegido. Fue entonces cuando supimos de la realidad 659, una dimensión alternativa donde el bucle no solo se repetía, sino que se comercializaba, universos que venían de sus conflictos al mejor postor. ¿Suena retorcido? Lo es, pero en Fortnite nada está fuera de las posibilidades. Y como si no fuera suficiente, comenzó a hablarse de un nuevo enemigo, silencioso, paciente, caotón.
Este personaje no llegó con un ejército, llegó con tecnología. Una torre capaz de manipular el tiempo mismo convirtió regiones de la isla en ecos del pasado y visiones del futuro, ciudades congeladas en los años 80, castillos medievales, laboratorios futuristas, todo al mismo tiempo. Era como si la isla estuviera gritando, como si el bucle ya no pudiera sostener tantas líneas temporales entrelazadas. Las reglas empezaron a romperse, la tormenta dejó de comportarse de forma lógica, la gravedad se alteraba, las armas fallaban o se volvían demasiado poderosas. Y mientras tanto, los 7 seguían desaparecidos. La fundación, el científico, la paradigma, todos se habían ido, muertos, absorbidos, olvidados. Nadie lo sabía, y eso solo hacía que las teorías crecieran. ¿Habían sido traicionados o estaban en otra dimensión, luchando una guerra que aún no entendemos? El único indicio fue una transmisión, una voz distorsionada, un mensaje fragmentado. El bucle ha comenzado a reescribirse. Y entonces llegó el capítulo 5. El capítulo 5 no empezó con una explosión, sino con un susurro. Un mundo aparentemente en calma, una isla reconfigurada con precisión quirúrgica. Pero los que conocíamos el patrón sabíamos que la tormenta no tardaría en desatarse. Una nueva organización surgió de las sombras, la sociedad, elegante, refinada, perfectamente estructurada, pero detrás de su fachada de orden se escondía algo mucho más retorcido. La sociedad no quería controlar el bucle, quería perfeccionarlo, convertirlo en un experimento eterno, y en el centro de esta maquinaria estaba ella, Valeria, inteligente, manipuladora, con acceso a tecnología más avanzada que cualquier cosa vista antes en la isla. Pero eso no era lo más inquietante. Valeria sabía cosas que nadie más conocía, conexiones con Geno, archivos secretos sobre los 7, diagramas del punto cero de hace siglos. Ella no era una intrusa, era parte del diseño original. Y entonces comenzaron a pasar cosas que no tenían sentido. Fragmentos del pasado emergieron como si la isla estuviera recordando. Vehículos que no existían desde hace años, armas de temporadas olvidadas, ubicaciones antiguas, reconstruidas exactamente como eran. Todo apuntaba a una sola conclusión. El bucle se estaba reescribiendo, como si alguien estuviera editando el código, corrigiendo líneas, cambiando eventos del pasado para alterar el presente. Y justo cuando comenzábamos a adaptarnos, regresó ella, la agente Sloan, la misma que había sido dada por muerta al final del capítulo 2. Ahora la isla ya no era solo un mapa, era un archivo vivo, una memoria en forma de tierra y estructuras. Cada cambio, cada grita, parecía responder a una narrativa mayor, como si alguien, desde las sombras, estuviera escribiendo un guión para nosotros. Y entonces ocurrió lo imposible. El punto cero dejó de ser visible, desapareció. No fue destruido, no fue robado, simplemente se ocultó, como si supiera que lo estaban buscando, como si tuviera miedo. En su lugar comenzaron a aparecer ruinas antiguas, escrituras arcanas, símbolos que ningún personaje del juego parecía comprender. Incluso Valeria parecía desconcertada, y eso era aún más aterrador. Sloan, en una de sus transmisiones codificadas, habló de una fuerza anterior al punto cero, algo que lo había creado, que lo había liberado y que ahora quería recuperarlo. La comunidad llamó a esa fuerza el observador.
una entidad que, según archivos perdidos de la IO, había aparecido en civilizaciones extintas, en planetas que ya no existen, siempre antes de un colapso de la realidad. Fortnite estaba dejando de ser un campo de batalla para convertirse en una profecía. Cada skin, cada colaboración, cada evento era en realidad una pieza de rompecabezas, algo que nos preparaba para el regreso del verdadero origen del bucle. Y justo cuando creíamos entender lo que ocurría, las grietas volvieron, pero esta vez no traían cosas nuevas, traían ecos del pasado. Volvimos a ver el meteorito del capítulo 1, el monstruo de pico polar, el cohete del visitante, todo mezclado, todo desordenado, como si el tiempo estuviera colapsando sobre sí mismo. La isla ya no tenía sentido. Secciones de temporadas diferentes aparecían y desaparecían sin explicación. Las misiones se volvían imposibles de seguir. El bucle estaba quebrado y nadie parecía tener el poder para detenerlo. Nadie, excepto el punto cero, que desde su escondite emitió una última pulsación, un mensaje codificado en luz y sonido, una señal para reunirlos. Los 7. La señal joteara. Los 7 aún estaban vivos, perdidos entre dimensiones o atrapados en bucles alternos, pero con bien. Y esa última pulsación del punto cero fue su llamado, un grito a través del multiverso. Luego apareció un eco en el científico. No era él, era su conciencia, archivada digitalmente en una estructura olvidada bajo la isla. Hablaba vagamente, repitiendo nombres: Fundación, Paradigma, Origen. Los jugadores comenzaron a recolectar estos datos, misiones especiales, antenas ocultas, y poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Los 7 no habían sido derrotados, habían sido dispersados, separados por un sabotaje. El saboteador. Todo apuntaba a uno de ellos, el Origen, no porque fuera malvado, sino porque había perdido la fe. El archivo de voz era claro: ya no vale la pena luchar por este bucle, hay que dejarlo caer. Pero Paradigma no lo permitió. En un último intento por salvarlos, se lanzó al punto cero, solo. Su paradero desde entonces es desconocido. Algunos creen que está fusionada con la misma energía que mantiene viva la isla. Mientras tanto, Valeria no se detuvo. La sociedad comenzó a construir una estructura gigantesca, la forja de códigos, un edificio que le podía crear la realidad a voluntad, crear universos dentro del bucle. Una máquina de dioses. Luna intentó destruirla, pero fracasó. Sus fuerzas eran pocas, los jugadores estaban divididos y el tiempo jugaba en su contra, literalmente, porque la porga comenzó a alterar las reglas del tiempo dentro del juego. Vendida de la medieval al otro futurista. Algunos jugadores aparecían con inventario de temporadas pasadas, otros quedaban atrapados en versiones anteriores del mapa. Todo estaba colapsando. Pero aún quedaba una esperanza. En lo más profundo del archivo de voz del científico, una palabra, una clave: su realidad. Nadie sabía qué significaba al principio, pero con el tiempo comenzó a revelarse. No era una ubicación, no era un modo de juego, era un plano de existencia paralelo al bucle, una dimensión donde se podían crear reglas propias y reescribir todo desde cero. Si los 7 llegaban a la superioridad, podrían reiniciar Fortnite, no solo el mapa, toda su historia. La palabra subrealidad empezó a aparecer en todas partes, en grietas del cielo, en archivos secretos, incluso en las pantallas de Carla. Ya no era una teoría, era el nuevo objetivo, la última frontera. La idea era sencilla pero peligrosa: usar la forja de códigos para crear un portal estable hacia la subrealidad, pero eso implicaba una fusión directa con el punto cero, algo que nadie había intentado jamás, sin consecuencias. Valeria, por supuesto, quiso aprovechar ese poder para sí misma. Su plan era claro: reescribir el bucle, pero a su imagen, un mundo perfecto, sin conflicto, pero también sin libertad, una dictadura bajo la ilusión de orden. Sloan, debilitada pero decidida, reunió a los últimos rebeldes, jugadores, fragmentos de los 7,
Incluso algunos antiguos miembros de la IVO que desertaron al ver lo que se avecinaba. No era solo una misión, era la última guerra. Las últimas semanas en la isla fueron intensas. Cada actualización traía un nuevo desequilibrio. Una ciudad desaparecía, una zona mutaba. NPCs comenzaban a hablar en código, algunos incluso lloraban, como si supieran que el final estaba cerca. Y entonces el punto cero colapsó, no en una explosión, no en silencio, sino en una absorción total. Todo comenzó a desvanecerse, armas, construcciones, jugadores. Solo quedaba luz, y en medio de esa luz, una figura. La paradigma, de regreso, cubierta de energía pura. No hablaba, transmitía emociones, dolor, esperanza, ira, y luego un mensaje en la red global del juego. Solo uno puede controlar el reinicio. La comunidad entendió, había que elegir apoyar a Valeria o a Paradigma, reescribir el bucle bajo el control absoluto o arriesgarlo todo por la libertad. Y así comenzó el evento final. Jugadores de todo el mundo, unidos, disparando estructuras imposibles, activando nodos de energía, recuperando fragmentos de realidades perdidas. Un evento como ningún otro. No era una batalla, era un juicio. La forja fue destruida, Valeria desaparecida. Algunos dicen que fue absorbida por la subrealidad, otros creen que ahora vive dentro del código mismo del juego. Pero lo cierto es que algo cambió, porque cuando la luz se desvaneció, el nuevo mapa no apareció de inmediato. Solo oscuridad y una voz. ¿Estás listo para comenzar de nuevo? El silencio tras la última batalla fue ensordecedor. La isla, sumida en la oscuridad, parecía estar esperando algo, como un aliento contenido antes del salto final. ¿Qué sería el nuevo comienzo? Los datos del juego se fragmentaron, los jugadores desaparecieron de las partidas y en las pantallas apareció un mensaje simple pero poderoso. Reinicio inminente. Una promesa de renacimiento. Pero el reinicio no fue como nadie esperaba, no un mapa nuevo ni cambios radicales, sino algo más sutil, una isla familiar pero diferente, con ecos de todos los ciclos anteriores fusionados en uno solo. Zonas antiguas revivieron con nuevos secretos, personajes que creíamos perdidos regresaron en formas inesperadas, y el punto cero no desapareció. Se volvió un núcleo de energía pura, un corazón latiendo en el centro. La paradigma emergió como guardiana, la última esperanza para mantener el equilibrio entre el bucle y la libertad, pero su poder tenía un precio. Cada uso desgastaba la isla y a ella misma. La sociedad desapareció, pero sus huellas quedaron en estructuras ocultas, en mensajes encriptados, en códigos que solo los más dedicados pueden descifrar. Y entonces comenzaron a aparecer nuevas grietas, no tan destructivas como antes, pero sí como portales, puertas hacia otros universos, otros juegos, otras historias. Fortnite dejó de ser solo un juego, se convirtió en un universo en expansión, un lugar donde lo imposible es posible, donde cada jugador tiene un papel en una historia que sigue creciendo. Y tú eres parte de esa historia. Después del reinicio, la isla parecía tranquila, pero esa calma era solo superficial. Bajo la superficie, fuerzas antiguas se movían, recuerdos de batallas pasadas, ecos de personajes olvidados y fragmentos del bucle original querían salir a la luz. Nuevas amenazas comenzaron a manifestarse, criaturas y fenómenos que no encajaban con la lógica del juego. Algo más allá del punto cero estaba despertando, algo que había estado dormido durante eones. Los 7, aunque debilitados, aún luchaban desde las sombras. Se enfrentaban a este nuevo peligro sin la ayuda de los jugadores, quienes apenas comenzaban a comprender la magnitud del conflicto.
y más despiadada que nunca. Su objetivo no solo era controlar el bucle, sino también dominar todas las realidades conectadas a Fortnite. La sociedad, aunque destruida, dejó artefactos y tecnología que podían cambiar el curso de la guerra, y la batalla por esos secretos comenzó. Jugadores de todas partes se unieron, algunos en busca de poder, otros por supervivencia. En medio de la oscuridad surgieron héroes inesperados, figuras que antes eran solo skins, ahora con historias y misiones que revelaban sus verdaderos orígenes y su conexión con el punto cero. La historia de Fortnite ya no se trataba solo de disparos y construcciones, era una epopeya, una saga en la que cada jugador podía dejar su huella y donde cada partida podía cambiar el destino de la isla. Porque en este universo todo está conectado y el futuro todavía está por escribir. El conflicto escaló a niveles nunca vistos. La isla se transformaba constantemente, reflejando la lucha interna entre el control y la libertad. Cada temporada traía cambios dramáticos, como si la misma realidad respondiera a las decisiones de los jugadores. Nuevas alianzas surgieron entre personajes que antes eran enemigos. Mientras tanto, viejos rivales se unían para enfrentar amenazas mayores. Fortnite ya no era solo un campo de batalla, sino un crisol donde se forjaban destinos. La Orden Imaginada intensificó sus intentos por controlar el bucle, enviando agentes a infiltrarse y manipular eventos. Sus planes eran sutiles, pero devastadores. Cada paso que daban podía alterar la historia para siempre. Pero no todo estaba perdido. En las sombras, los 7 trabajaban para descubrir la verdad detrás del punto cero y encontrar una forma de liberar la isla del ciclo eterno. Con la ayuda de jugadores y personajes clave, comenzaron a desentrañar secretos antiguos, pistas que los llevarían a la clave para romper el bucle de una vez por todas. Era una carrera contra el tiempo, contra fuerzas que querían mantener la isla atrapada para siempre. Cada victoria, cada pérdida, moldeaba el destino final de Fortnite. Y en el corazón de todo, el punto cero seguía latiendo, recordándonos que la batalla aún no había terminado. El enfrentamiento final se acercaba. La isla vibraba con una energía que nadie podía ignorar. El punto cero comenzaba a manifestar cambios más rápidos y peligrosos. Cada grieta, cada distorsión, era una señal de que el fin estaba cerca. Los 7, junto con los jugadores, preparaban su última ofensiva. No era solo una batalla por la isla, sino por la libertad de todas las realidades conectadas a ella. La guerra se volvía más personal, más intensa. En medio del caos, apareció una figura enigmática, el Origen. Su regreso cambió las reglas del juego. Con un conocimiento profundo del punto cero, su presencia podía inclinar la balanza hacia la salvación o la destrucción. El Origen reveló verdades ocultas, secretos que nadie antes había escuchado. Habló del ciclo interminable, de las consecuencias de romperlo y de la responsabilidad que eso implicaba para todos. La decisión final recaía ahora en los jugadores. ¿Romperían el bucle y enfrentarían a lo desconocido? ¿O permitirían que la isla siguiera atrapada en esta guerra sin fin? Las elecciones se hicieron, las alianzas se forjaron y rompieron. La isla temblaba, expectante, y el punto cero, el corazón palpitante de todo, aguardaba su destino. La batalla final explotó en un torbellino de luz y energía. Jugadores y los 7 lucharon codo a codo, enfrentándose a fuerzas que desafiaban toda lógica y realidad. El punto cero temblaba, a punto de estallar. En ese instante crucial, la paradigma hizo su último sacrificio. Con un grito que resonó en todas las dimensiones, se fundió con el punto cero, que estabilizando el ciclo, pero desapareciendo para siempre. El bucle no se rompió, pero cambió. Ahora era un ciclo consciente, uno en el que la isla podía evolucionar, adaptarse y crecer con cada jugador que entrara. La isla dejó de ser una prisión, se convirtió en un lienzo infinito para nuevas historias, aventuras y misterios. Y aunque la guerra continúe en las sombras, la libertad ahora tiene una oportunidad. Y tú, jugador, eres parte de esa historia. El ciclo sigue, y con él, la aventura nunca termina.